La escóbula de la brújula. Podium Podcast. En la antigua Roma, por ejemplo, se utilizaba esa máscara, ¿no? Pero que además es curioso porque la máscara ahí puede provenir de dos términos. El término máscara, por una parte del árabe, mascarah, que significa bufón, o por otra parte del latín, que es mascus, que significa fantasma. De todas formas, fíjate que ya te voy acercando un poquitín a todo eso de las máscaras mortuorias o de las máscaras o de lo que son las mascarillas funerarias. De hecho, por ejemplo, también lo encontramos en el antiguo Egipto, que se venía practicando o bien para honrar al fallecido o por otra parte para mantener esa conexión entre ese alma viajera cuando el difunto fallecía. Algunas veces hemos estado hablando pues que el alma del difunto viajaba y que era necesario mantener el cuerpo en las mejores condiciones para que cuando ese alma viajera regresara, pues se volviera a conformar el ser. Bueno, pues ese ser era necesario que esa conexión en muchas ocasiones era esa máscara que se utilizaba en el antiguo Egipto, que debía plasmar las facciones de la persona, pero que muchas veces, bueno, incluso se llegaba a idealizar esa imagen, ¿no? En la Edad Media, por supuesto, se ha venido utilizando y de hecho fue ahí donde se empezó a propagar, sobre todo por todo lo que eran las altas esferas de la sociedad, de la burguesía y sobre todo de la nobleza más que de la burguesía. Y ya fue cuando en el siglo XVIII, XIX, bueno, pues todas esas costumbres ya se intensificó. De hecho, hoy en día, bueno, pues han sido cientos los famosos personajes de todo tipo, desde nobles, políticos, militares, hasta un sinfín de artistas, de los cuales se han hecho máscaras funerarias. Es decir, hay que pensar y hay que recordar que esa máscara se hace justo en el momento de la muerte, es decir, a los pocos instantes de que la persona fallece. Y muchas de estas máscaras, por ejemplo, las encontramos en museos de medio mundo, como en este que hoy estamos visitando. Tenemos 2 o 3 habitaciones llenas de máscaras. De hecho, yo he estado pensando hasta traerme una que está en el Museo del Ejército, que actualmente está en Toledo. ¿Tenemos una ahí? Sí. ¿Sí? ¿De quién? Pues de Francisco Franco, por ejemplo, está ¿sí? ahí expuesta. ¿En Pero serio? bueno, hay máscaras de infinidad de personajes históricos importantísimos. Yo de José Zorrilla la vi en la Casa Museo en Valladolid. José Zorrilla tenía la máscara mortuoria y tenía los pelillos todavía. ¿Qué dices? Sí. Cuando los sacaron, pues les desprendieron algunos pelos de la barba. Hay incluso para el ADN, fabuloso. Bueno, hay incluso máscara mortuoria de Paganini. Sí, bueno, hay infinidad, ¿no? De Lincoln, de un montón de grandes personajes de la historia. Y lo que sí que ocurre es que, bueno, pues ya entrados en el siglo XIX, con el invento de las cámaras fotográficas, bueno, pues provoca esa aparición casi automática de esa otra costumbre, y es la de inmortalizar el rostro o la persona que acaba de fallecer, lo que se convierte en la fotografía post-mortem. Una fotografía, bueno, pues que adquiere un auge importantísimo y que también, evidentemente, hay que realizarla en las pocas horas del fallecimiento. Claro. Y que en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, crea un verdadero boom. Un boom, fíjate, no tanto entre las personas de la alta sociedad, sino precisamente en las de las personas menos pudientes. Porque si hoy en día nosotros, por ejemplo, cuando hoy nos puede parecer incluso morboso, ¿no? Eso que hemos visto en películas como en Los Otros, ¿no? La utilización de ese tipo de fotografías. Pero a nosotros hoy en día nos puede parecer, como digo, un poquitín fuera de lugar, ¿no? Tétrico, ¿no? Algo muy morbido. Pero, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos la costumbre, todos llevamos claro. una o dos Sí, cámaras de fotos. Es claro. decir, en cualquiera de nuestros móviles al menos tenemos una cámara fotográfica. Pero en aquella época obtener una fotografía era no caro, carísimo. Entonces, las personas menos pudientes, las personas de alta sociedad, etcétera, sí que a lo largo de su vida podían obtener fotos de sus seres más queridos, de sus hijos, de sus esposas, de sus padres. Pero en el caso de las personas menos pudientes, el único momento para tener un retrato de su ser querido que acababa de fallecer, fuera un niño, fuera un hijo de 2 meses, de 6 años, un marido, una mujer, o un hermano o un padre, era el momento en el que fallecía, porque a partir de ahí ya se enterraba.